Mi primer invitado de la mañana es el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, porque el lunes, a quienes nos siguen día a día, nosotros llevamos a cabo una entrevista con el productor Luis Martínez, alguien graduado en Europa, pues que ha... y él dio ese pantallazo de lo que ha sido la historia de nuestro desarrollo agropecuario o de nuestro desandar en materia agropecuaria. Yo ponía como ejemplo para graficar esto, hace 30 años Panamá, el peso del PIB del sector agropecuario era del 18%. Hoy estamos rozando el 2%. ¿Qué ha pasado en estos 30 años de decisiones desafortunadas, de tal vez no solamente de buenas ideas, sino de malas decisiones, y que al final ha llevado al sector agropecuario a pauperrimizarse, no solamente cargando un sector importante de la población, sino cada vez teniendo migajas pues, en lo que es la repartición de riqueza a través de nuestro PIB. Ministro Augusto Valderrama, me siento honrado porque pues, usted entiende el problema, estuvo pendiente de esta entrevista y lo que nos escribíamos durante la entrevista es que usted coincide con mucho de lo que dijo el productor Martínez. Bienvenido, como siempre, a Next Noticias. Sí, correcto. Fernando, un saludo para ti, para el profesor Blandón, conocedores del sector agropecuario. El profesor hemos estado cerca en muchas acciones a lo largo de estos años y siempre en la defensa del sector, y igualmente tú, y por vivencia y por familia, igualmente todos venimos del interior y sabemos lo que el sector agropecuario representa en nuestra vida y sigue representando. Lo importante es que nosotros como país hemos tenido situaciones históricas que nos han ligado prácticamente al sector tránsito, y el sector agropecuario ha sido un sector colateral muchas veces de nuestro desarrollo. Nuestra posición geográfica desde el inicio de la colonia se centró en el camino de cruce y transferir riqueza de los centros coloniales, sobre todo del sur, Perú y Ecuador y parte del resto de Sudamérica, hacia las grandes potencias coloniales. Y se formó la vía de Panamá, primero Nombre de Dios, después Portobelo, y siempre funcionamos en esa vía. Después la construcción del ferrocarril materializó esa posición geográfica clave, importante y fundamental para nuestra nación, y posteriormente la construcción del canal y su ampliación. Y nuestro desarrollo hacia el interior no se dio de la manera en la parte productiva, algunas partes como Cana, la mina de San Francisco. Así que siempre nuestra historia se ligó al crecimiento en el área central. Pero dentro de eso, ministro, porque si uno ve el siglo XX, bueno, el siglo XX, el producto rey de Panamá, después del canal, era el banano. El banano, correcto, el café. Sí. Y éramos incluso, tuvimos superávit en todos los productos agropecuarios que teníamos. Bueno, después de la construcción del canal y ya agotado el modelo de crecimiento en el área central, se extendieron las plantaciones de banano, la caña de azúcar y toda una serie de producciones masivas que fueron dándole vida al interior y a la producción agropecuaria. Y verdaderamente, como tú señalas, al final del día, América Latina en la mayoría de su economía giran alrededor del sector agropecuario. Nuestra posición geográfica, zona libre de Colón, sector bancario, turismo, nos hacen tener una logística, nos hacen tener una economía prácticamente con un 70% más allá orientada en el sector servicio y sus colaterales. El problema es, y yo lo señalo, es que el sector servicios canal, que es importante, estratégico y tenemos que seguir desarrollando, ha estado basado en el desarrollo tecnológico y no en la generación de empleos. Por el contrario, yo estuve en la portuaria hace años y había mucho más trabajadores que hoy, pero hoy se mueve muchísimo más carga en los puertos, contenerizados, grúas modernas, ya los barcos no te cargan 4.000 contenedores, sino te cargan 16.000. O sea, la tecnificación
hace mover más con menos y el sector obrero, y además es muy caro. El sector agropecuario se convierte, a pesar de tener, como tú dices, el 2% debido al desarrollo, y no es que el sector haya decrecido, el sector se mantiene desde el punto de vista absoluto más o menos creciendo un 1%, muy poco, pero no ha decrecido, pero sí han aumentado la importancia de todos los demás sectores, transporte, logística. Pero a pesar de eso, el sector agropecuario en la formalidad tiene más del 15% de la generación de trabajo, de empleo formal, a pesar de tener el 2%. O sea que el sector agropecuario en la generación de empleo, y si vamos a lo informal todavía es mucho más, cuidado que es el 30%. Entonces es un sector que desde el punto de vista estratégico para la estabilidad social y política de este país y llevar los recursos y las oportunidades a los sectores más necesitados, tenemos que desarrollar todos en este país ese sector. Panamá no puede seguir recibiendo más personas del interior en Arraiján, en Chorrera, en Panamá Este, Oeste. No estamos a punto de colapsar. La necesidad de agua, la necesidad de viviendas, de carretera, no se puede mantener. Es algo increíble el crecimiento de estas áreas y nosotros tenemos en el interior del país una gran posibilidad con el desarrollo serio, responsable, tecnológico y maduro del sector agropecuario de llevar esa estabilidad y ese crecimiento y esas oportunidades a los sectores de esa región. Por eso que yo pienso y soy un convencido que nuestra estrategia de desarrollo nacional para los próximos años tiene que estar fundamentada en formalizar y seguir creciendo en el área de tránsito como la principal recurso natural nuestro, que es la posición, pero permeando esos recursos y llevando inversión extranjera, facilitando las infraestructuras, salir del paternalismo y el que hay para mí, para desarrollar un sector productivo donde nos pongamos los pantalones largos, como dice el profesor Blandón, donde metamos tecnología, donde metamos genética, donde metamos toda una serie de condiciones de riego, agua que tienen países como nuestro, Israel y otros países que están trabajando seriamente en esto. Por eso yo siento que el sector se abandonó y se trabajó seriamente en las importaciones y vemos lo que ustedes han señalado. Lo que se hizo con el arroz es algo totalmente infame. Yo diría dañino. Importamos arroz, 14 dólares más barato el quintal, afectando a los productores. Era un rubro de avanzada que prácticamente estábamos autosuficientes y llegamos a destruir al sector arrocero para importar, para decirle que le íbamos a dar arroz más barato a la gente, lo que es totalmente falso. Y además se subsidió, fue al consumidor. El productor cobraba 24.50 en los molinos lo que le pagaba por su saco de arroz limpio y seco. ¿Y qué resulta? Ahora se le paga 17 dólares al productor. El Estado, de la plata de todos, tenemos que sacar casi 70 millones de dólares para pagar ese 7.50 que el consumidor ni siquiera se dio cuenta que le estábamos subsidiando 21 centavos por libra. Ahora yo tengo que sacar de mi fondo del ministerio 70 millones solamente en arroz, casi 90 en otros subsidios, que si yo lo usara directamente en riego, en tecnología, en toda una serie de cosas, tuviéramos en mucho mejores condiciones, mejorando la productividad del arroz, llevando el arroz a 150, 200 quintales por hectárea con riego, como se ha hecho en algunas otras empresas y en otros productos. Así que yo siento que en estos 30 años se abandonó el sector y el licenciado Martínez tiene toda la razón. Nosotros lo que hicimos fue convertir un Estado en competidor contra el productor nacional, importando a diestra y siniestra, cuando solamente tenemos que defender de 10 a 11, 12 productos sensitivos que son los esenciales para el desarrollo del país. Don José. Don Augusto, buenos días tenerlo aquí con nosotros. Buenos días, profesor. Oiga, don Augusto, comparto su diagnóstico, pero vamos a las cosas concretas. En el campo ahora mismo, en el sector agropecuario, tenemos un problema que es que el productor, tanto de leche, grado C, o grado A, o productor en general, se enfrenta a un hecho de que sus necesidades lo llevaron a pedir préstamos
en la banca y ahora, con la actual situación, no tiene la capacidad de hacerle frente a esa deuda. Entonces necesitamos reprogramar todo esto. Mi pregunta específica es, ¿qué cosas cree usted como ministro, el representante del sector ejecutivo en el sector, que debemos hacer o podemos hacer, que es más concreto, para que en sectores como Herrera, Los Santos, creo que todo el país es así, podamos ver la realidad financiera de nuestro sector agropecuario y cómo podemos reprogramar dentro de lo que se puede reprogramar? Ese es un punto que ahora mismo los tiene, si no, van a perder sus fincas. Entonces, o alguien las va a rematar, porque no se puede ni vender con los precios que tenemos ahora mismo. 2, es necesario, esta es la etapa A, este es el problema ahora. El problema 2 ahora es cómo hacer para que ciertos niveles de tecnología lleguen rápidamente a un productor que no es rentable. Porque mientras las fincas no sean rentables, no podemos ir a la banca. Entonces, y el tercer punto, Augusto, es que la transferencia tecnológica, ustedes han pasado una ley para los centros de desarrollo industrial del sector agropecuario, que sería una forma de transferencia casi directa con capital nacional o extranjero, como quiera hacerlo. Y yo creo que debe ser entre las dos. Entonces, ¿qué se ha avanzado en eso? Porque veo que ahora ese tema está congelado, no lo veo en el debate. Cuando yo no veo en el debate algo, quiere decir que está enfriado en la nevera. Bueno, profesor, nosotros hemos hecho desde hace ya más de un año reuniones con el sector agropecuario sobre este tema, el tema del financiamiento y el endeudamiento de los productores. Hemos tenido reuniones con la Asamblea Legislativa, con la Comisión Bancaria Nacional, doctora Mauri, y hemos tenido reuniones con todos los bancos y los productores para buscar una solución a este problema. Nosotros tenemos aproximadamente en este momento 800 operaciones de préstamos en el sector bancario por 1.800 millones de dólares al sector agropecuario, de los cuales hay 134 millones que tienen problemas de financiamiento. Y hemos hecho una reunión banco por banco y la línea del señor presidente es que nadie pierda su finca. En este momento de crisis, profesor, pueblo panameño, nosotros no podemos permitir la destrucción del sector agropecuario cuando tiene un efecto social importante. En ese sentido, nosotros hemos logrado con la banca privada, la banca nacional, el tratamiento directo con los productores y se ha reestructurado muchos de los préstamos bancarios a través del sector y hemos tenido, y hay que reconocerlo, apoyo de la banca privada y también hemos tenido el apoyo de la banca nacional. O sea que en ese sentido nosotros nos hemos mantenido al margen este problema que es importante y seguimos avanzando con los temas que están más delicados. Inclusive estamos con los productores dándonos la lista de los que están en situación más delicada para inclusive nosotros personalmente con la Comisión Bancaria y los bancos ver los temas. Así que ahí nosotros tenemos que reconocer el apoyo que el sector bancario, porque al final del día nadie quiere tener problemas. Nosotros hemos visto con los bancos no quieren tener una finca, para ellos es un problema remate, o sea, ningún banco ni ninguna actividad gana rematando y más en este momento como usted lo señala. Ahora, ¿qué es importante, profesor y Correa y todo el pueblo panameño? Nosotros, si no hacemos del sector agropecuario un sector de éxito, rentable, donde cada productor sea un empresario exitoso, nosotros no podemos estar ligando el agro a estar harapiento con pantalón roto, a pie, descalzo, con callo. No, nosotros queremos un sector agropecuario donde sea productivo, donde la gente gane dinero. Y si no hacemos rentable el sector, profesor, nadie va a invertir en tecnología. Yo se lo he dicho a los empresarios, a los bancarios. Digo, si tú vas a traer leche de Europa
que no es leche. Vas a bajar el arancel por debajo del tratado de la leche grado C y vas a condenar a 4.000 productores de Herrera a la miseria y el hambre porque tus intereses económicos privan sobre los 4.000 productores y quieres ganar más de lo que te puedes comer. Entonces estás condenando al hambre y a la miseria, y eso fue lo que pasó con los productores de Herrera, que salieron a la calle prácticamente con machete en mano a defender, y todos los que sabemos en el interior sabemos la importancia, lo que es el sueldo diario del garrafón de leche para el productor. ¿Qué hemos hecho nosotros ahora mismo? Parar una serie de importaciones incorrectas, indebidas y que no están de acuerdo a la legalidad. Inclusive tenemos ahora mismo una demanda de subfactorización millonaria de leche de Europa afectando al productor nacional. Y eso ha hecho de que la leche que estaba en 25, 30 centavos ya estemos llegando a los precios normales que debe tener y poder nosotros entonces invertir en el productor, como usted lo señala, en Girolando, en un animal noble que te va a producir entre 12, 13, 14 y a veces hasta 19 litros por leche, y salimos de los 4 litros de leche. Vemos con gran satisfacción cómo la Nestlé está invirtiendo más de 20 millones de dólares en estos 2 últimos años para convertir a Panamá en un centro exportador de leche. Ya estamos negociando con Perú para exportar leche a Perú. Vemos cómo la Bonlag invirtió 10 millones de dólares en la planta para producir solamente yogur en Panamá, y como un grupo importante de los mejores productores de leche de toda América Latina, un grupo hondureño, compró Estrella Azul. Pero estamos trabajando con todo el leche para hacer la leche un sector rentable. Tenemos posibilidades de producir más de 220 millones, que es el déficit que tenemos, pero nosotros tenemos entonces que plantar la bandera nacional, la bandera de los intereses de los menos que tienen, y a tener una política consona con el sector. Igualmente arroz. ¿Cómo se trabaja arroz, profesor? Y por debajo de los costos, claro, se llenaron los inventarios de arroz extranjero, y cuando el productor tenía que vender su arroz, tenía que venderlo a $11 o tirarlo y dejarlo en la mata porque no tenía quien le comprara. ¿Quién va a invertir? Ahora mismo tenemos un acuerdo con el FLAR, con el Banco Nacional, para entrar en el sistema de, salir del sistema de ruego, que llueva, a un sistema de riego con los productores para que inviertan. Pero hoy estamos comprando toda la producción nacional de arroz, y si hay necesidad, entonces importamos. Pero una política del Estado presidida por el presidente Cortizo y por este ministerio, y hemos pisado callo, y gente que está preocupada por esa línea, y estamos a punto de convertirnos nuevamente en autosuficientes en arroz. Y si queremos sobrevivir al programa de grabación con Estados Unidos, tenemos que aumentar nuestra eficiencia y ver cómo vemos estos tratados hacia el futuro, que son una amenaza del sector. Pero sí tiene que haber, profesor, lo que usted siempre ha dicho, una política clara de Estado de cuáles son los rubros que tenemos que defender, cómo debemos ser competitivos, y sin tecnología, sin apoyo, sin financiamiento. Yo quiero decirle a los productores que en el caso del sector público, nosotros hemos renegociado más de 1.200 préstamos en el sector público, Banco Nacional y el BDA, de productores que tenían problemas de pago. Hemos aumentado el periodo de gracia, y no lo hacemos porque por paternalismo, sino un sector que viene 30 años golpeado, profesor, y que efectivamente no tenía un Dios te guarde, y los productores como los cebolleros. Aquí teníamos 1.200 hectáreas de cebolla. Llegamos a perder más de 800 hectáreas porque aplicamos un criterio de equivalencia con un país que no debimos hacerlo, y hoy nosotros decidimos aplicar la ley como había que aplicarla en el aspecto fitosanitario, y hoy tenemos de 350 hectáreas, 1.000 hectáreas de cebolla, y tenemos que invertir en todo lo que es riego. Pero tenemos casos de sectores de cebolla que tradicionalmente producían 600 quintales por hectárea, y hoy con riego, con sistemas de plástico, sistemas técnicos modernos, están produciendo prácticamente el triple de la producción orientada en la tecnología. Yo veo con mucho futuro si nosotros trabajamos seriamente, profesor, esto. Y yo quiero decirle a los productores que estamos apoyando cualquiera que tenga problemas de financiamiento, que sienta que va a perder su finca.
nos llame, contacte, y yo personalmente le puedo garantizar que estamos trabajando con los bancos, a pesar de la difícil situación también que pasan los bancos, de que ningún productor en este momento, profesor, pierda su finca. Pero, por ejemplo, la leche que se reparte en las escuelas debe ser una garantía que debe ser leche nacional, no importada. Bueno, la ley que tenemos nosotros y que se aprobó el 3 de julio, el primer gabinete realizado en el INA, el Instituto de Agrotecnología de la Superior de Agrotecnología de la América, fue la leche, el vaso de leche y la producción de productos nacionales para las escuelas, y la ley establece claramente que tienen que ser productos 100% nacionales, y eso lo estamos cumpliendo. Igualmente se está trabajando en esa dirección. Hemos firmado un convenio con la Caja de Seguro Social y otras instituciones para promover el consumo nacional. Y hemos dicho, panameño con orgullo, consume lo tuyo. En esta crisis, profesor y Fernando, yo llamo a los panameños, tenemos que generar empleo, y ustedes lo han señalado todos los días. El problema serio de todas las economías que están en la pandemia es la pérdida de empleo, el aumento de más de 40 millones en América Latina de pobres, y nosotros tenemos que apoyar la producción nacional, producir lo que Panamá consume, darle preferencia a lo que nosotros hacemos, porque esa plata se queda aquí, se consume aquí y genera empleo en el país. Así que yo pienso que en esta crisis nosotros tenemos que enamorar la bandera de Panamá y ver los intereses nacionales con un criterio serio y responsable, y ningún comerciante va a dejar de ganar si vende un producto nacional. A lo mejor ganará un poco menos, pero no va a perder y ganará lo justo. Pero si yo traigo una leche que cuesta 70 centavos en Europa y la subfacturo a 40 centavos ilegalmente, entonces ahí me estoy ganando mucho más, pero no de una forma correcta y responsable como hemos encontrado y estamos haciendo las denuncias. Así es, don Augusto Valderrama, como siempre un placer tenerle aquí en Next Noticias. Un saludo y que pasen un feliz día, profesor, y gracias siempre por su comentario de actualidad de este país. Gracias.